Buenas noches. Esta semana tenemos dos notas. Una con un periodista, con Nani Ramírez, director de Radio Imagen, que nos comenta lo que se percibe en su diálogo diario con vecinos oyentes de la emisora. La otra nota con el señor Martín Sturla, presidente de ARPA, con quien hablamos del panorama desde el campo, de la situación actual del país. Vamos adelante con el programa. Bueno, acá estoy. ¿Cómo le va, amigo? Tanto tiempo. Amigo, bien dicho. Un gusto poder acceder a tu tiempo, que no es mucho, y menos en estas horas. El gusto es mío y gracias por el convite, porque siempre digo, donde me invitan voy, donde no me invitan no voy. Muy bien, cabe hacerlo así. Bueno, para hablar con un periodista como Nani, cuando digo periodista estoy diciendo alguien que se comunica. Me queda un poco grande la palabra periodista, no me gusta usarla. Me gusta más comunicador, porque estoy justamente en el manejo de la comunicación todos los días. Perfecto. Vos te evaluás modestamente, porque quien se comunica lo hace periódicamente, por eso es periodismo, por eso se habla. Y no cabe estar hablando de semántica acá. No. El asunto es que vos tenés una cantidad de gente que te escucha. Gracias a Dios muy grande. Gracias a Dios muy grande. A veces me asusta un poco, me da un poco de vértigo todavía. Responsabilidad. Por la responsabilidad que eso significa, sí, por supuesto. Sí, sí. Vale. Cuando uno dice que tiene mucha gente que lo escucha, no es una frase hecha, no es un modismo, ni mucho menos una cosa para, digamos, para quedar bien con alguien o para estar por encima de alguien o por debajo de alguien. Simplemente uno lo mide eso con la cantidad de mensajes todos los días, con la cantidad. Yo salgo muy poco, con esto de la pandemia salgo poco y nada. Y cada vez que voy al supermercado, o cada vez que voy a una carnicería, o cada vez que salgo por un tema puntual, gente que me dice, vos sos Nani, te escucho todos los días, muy bueno lo que haces. Mi propuesta es mucho más tranquila, mucho más relajada, es mucho más folclórica y por ahí mucho más musical que una mañana 100% periodística o 100% noticiosa, o una radio de FM que haga una mañana más AM o al estilo AM. Lo mío es mucho más tranquilo, apuntando a que estamos en la capital nacional de la tradición y agarrando ese nombre tan potente que tiene San Antonio de Areco, justamente difundir el folclore todas las mañanas. Claro. En las mañanas hay entonces folclore en buena cantidad. Folclore y tango en buena cantidad. Desde las 7 tenemos una programación, 7 y media arranca el tango, hasta las 9 y moneditas, en donde arranco yo con folclore. ¿Cómo te imaginás Es muy difícil, claro, porque una cantidad de personas no se la puede disgregar en pedazos. ¿Cómo te imaginás tu audiencia? Me imagino mi audiencia muy familiar, me imagino mi audiencia muy en el campo. En el campo creo que tengo una gran audiencia y también muy barrial, muy de los barrios acá, a nivel Areco. Vale. Es como lo imagino. Si tuviésemos plata, si tuviésemos mucha plata, harías una encuesta. Haría una encuesta y bueno, a los números me remitiría, pero la información que tenemos de las encuestas que se hicieron en algún momento nos daban una posición excelente. Sí. Y supongo que la radio te ha hecho contacto con algunos seguidores muy persistentes, muy constantes, con los que te debes comunicar a menudo, suele ocurrir en las radios. Sí, siempre digo, viste que tuve etapas que tenía móvil de exteriores, tuve etapas que yo estaba conduciendo de este lado, tuve distintas etapas, porque obviamente que pasamos por todas las etapas, no solamente en lo que cabe de conducir o co-conducir la mañana,
sino que pasé también por el móvil de exteriores, haciendo móvil, estando muy relacionado con toda la parte, todo el ambiente político. Y eso ahora estoy un poco alejado, pero tengo el feeling, digamos, tengo la relación, sé dónde hay que ir cuando pasan las cosas. Y tengo otra gran mano, que lo digo todos los días, que la gente es una informadora espectacular, porque imagínate que yo a veces no me entero de todas las cosas que pasan y a mí me mandan fotos, me mandan videos, me mandan horarios. Yo recibo mensajes en mi teléfono las 24 horas. Yo me acuesto por ahí, ponerle a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, y son las 2 y mi teléfono está sonando. O sea, no tengo dos teléfonos, siempre mi teléfono fue el mismo. Y la gente me dice, Nani, pasé por darte un ejemplo. Nani, pasé por el barrio Papa Francisco y había una casa que echaba humo. ¿Por qué no te fijás? Y ahí mismo yo estoy llamando bomberos, o la gente me está mandando videos, me está mandando fotos, o se comunica conmigo para que yo intermedie. Esos son los casos de urgencia o de último momento. Ponele ayer, no te estoy hablando de algo de la semana pasada o de hace un mes, ayer. Había un vendedor ambulante, que ya lo habían denunciado varias veces, porque con esto de la pandemia no podías andar, qué sé yo, y andaban vendedores ambulantes en un barrio y me llamaron para ver si podía llamar a la policía. Ayer al mediodía pasó esto. Ajá. Porque se querían comunicar con Ojeda, Ojeda cambió el teléfono y no podían encontrarlo a Estamos Ramón. hablando de Ramón No Ojeda, lo podían encontrar a Ramón. El secretario de Seguridad. El secretario de Seguridad, con quien tengo muy buen diálogo siempre, y me dice que en el acto mandaban a los móviles para allá. Ajá. Y se resolvió el problema. En el momento. El hombre estaba en infracción, el que andaba haciendo ese trabajo. Sí, y ya había tenido problemas en el mismo barrio. Vale. Ya lo habían denunciado en el mismo barrio. Te habrá tocado muchas oportunidades, te recordarás de incontables anécdotas. Sanear, por ejemplo, Sanear en estos momentos no tiene muy buena comunicación. Y cada vez que hay un problema con Sanear, un caño roto o una pérdida de agua, me dice, mirá, nos cobran una fortuna el agua, por favor podés hacer la denuncia, podés llamarlo que vengan a arreglar un caño. Son cosas menores. ¿Con quién hablas ahí? ¿Con la oficina? No, tengo un WhatsApp de una de las chicas y le mando directamente WhatsApp a ella, para que ellos se encarguen. El Vasco Jordán está en su cargo de presidente. Sí. Bueno, ¿cómo se ve el pueblo en cosas muy importantes desde la radio? ¿Qué reclamos hay? Porque hay lugares del pueblo donde hay problemas serios cuando llueve por arreglo de calle. Cuando llueve y cuando no llueve. Y cuando no llueve también. Sí, hay como un dejo, por lo menos se nota, yo te decía hace un ratito que por ahí siento que mi audiencia está muy en los barrios y es de donde más reclamos recibo prácticamente todos los días, del estado de calles. Se están haciendo arreglos, hay No. un movimiento, incluso apareció una máquina, has visto, que hace cordón cuneta, que es una máquina muy impactante por lo menos, ¿no? Sí, pero yo no estoy diciendo que no hay arreglos, yo estoy diciendo que por ahí hay una necesidad en los barrios y hay un maquillaje en el centro. Es como que en el centro se ve que hay un movimiento de tapar pozos o arreglar pozos que obviamente es tan importante como los barrios, pero no me parece que haya actividad en los barrios como para decir si se están ocupando. O sea, cuando vos decís maquillaje, vos me decís que hay una distribución o una programación de tareas un poco politizada. Sí, por supuesto. Es eso. Sí, por supuesto. Todo es politizado, si vamos a ver. No, todo es política, todo por es último. Politizado. Todo es una relación de poder con necesidades. ¿Dónde más lo ves? ¿Dónde más lo ves? ¿El qué? ¿Dónde más lo ves vos? ¿Dónde más necesitas verlo? O sea, ¿dónde más lo ves si empiezan las obras o no empiezan las obras? ¿Dónde más se necesita? En el centro. En el centro. Debería ser donde más se necesita. Debería ser donde más se necesita, pero se ve más en el centro. Claro. Hay más gente. Hay más gente, hay más circulación y en algún momento, por alguna cosa u otra, todos pasamos por ahí. Sí, seguro. ¿Y ahora te ha llegado algún rebote de temporada de poda? Sí,
Sí, me llegó rebote de la poda que realizaron en el Triángulo, en el viejo Triángulo, Ajá. de que era necesario cortar esas ramas. El trabajo parece que fue muy bueno, pero hubo muchas dudas con respecto a cómo se repartió. Ajá. El reparte, digamos, solidario. Sí, no fue tan solidario. No. No fue tan solidario. Por ahí la gente que realmente lo necesitaba deberían haber llenado una planilla y haber hecho un seguimiento serio realmente, y que no vaya una camioneta de 3 millones de pesos a buscar leña como que tuvieran una necesidad, ¿no? Quien tiene Queda, una camioneta de 3 millones de pesos me parece que no necesita queda que medio el Estado, queda medio chocante. no necesita que el Estado obviamente le alimente las salamandras, ¿no? Vos decís que eso pasa menos con otra orientación política, ese tipo de Y sí, priorización, digamos. y sí, son prioridades diferentes, Claro. son partidos políticos diferentes, partidos políticos muy diferentes con una vista muy diferente de la realidad y de la aplicación del Estado. Estamos en años de elecciones. Estamos en un año de elecciones, ¿sí? Cada 2 años la gente tiene la posibilidad de decirle a quien está a cargo, de decirle te apoyo o te cambio. Ujú, ¿sí? Tené cuidado Cuidado con lo que haces, cuidado que por ahí te voté antes y ahora no vas a tener la cuidado mayoría. con lo que haces, sí. Claro. Bueno, ha habido desacuerdos en el Consejo Liberante con el tema rendición de cuentas. Sí, 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 estoy al tanto, sí. No, no están para nada de acuerdo. No, Y falta, claro, el ciudadano corriente, el que paga los impuestos, a veces se marea un poco con que las partes en pugna dicen con el mismo énfasis, yo estoy diciendo lo cierto. Entonces, al ciudadano le interesa tener información absolutamente fidedigna porque tenga a la vista datos concretos que lo que afirme. lo convenzan, que lo convenzan. Y no es fácil porque ha habido una discusión, por ejemplo, si puede un vecino, como se decía desde antes y en esta administración también, si es que el Rafán famoso permitía que uno fuera a la computadora y supiera en qué se están gastando las partidas previstas en el presupuesto. Ujú. Y parece que no es tan fácil. No, no es fácil. Entrar al Rafán parece que no es para nada fácil. No, no, parece que es para gente privilegiada en conocimientos. Casi imposible. Otro tema es ahora, en este momento de pandemia, estamos en fase 2 Estamos en fase 2. de vuelta. Entonces, hay una cantidad de cosas permitidas que la semana pasada no estaban. No sabemos si la que viene vamos a volver a lo mismo o no. ¿Cómo eso repercute acá en la radio? ¿Eh? Desde las 6 de la tarde era cerrada, ahora hasta las 7, creo. Hasta las 7, sí. Yo en ese sentido, en el sentido de la pandemia, veo que está todo muy complicado, muy difícil. No veo para nada que se haga un seguimiento de lo que realmente le pasa a los arequeros. Y sé que hay muchos arequeros que se han cuidado, que se siguen cuidando, y sin embargo, a pesar de eso, no hay un seguimiento de cómo están las cosas, ni de lo mal que lo está pasando mucha gente. De lo mal que lo está pasando. Yo conozco mucha gente, por ejemplo, que toda la vida tuvo un negocio y ahora están prácticamente fundidos, prácticamente haciendo malabares, viendo cómo pueden pagar el alquiler o cómo pueden pagar la luz o no pagarla o no pagan. Y esta es una constante que se repite en un montón de ámbitos del pueblo. Para eso se habla de ayudas del Estado. Para Sí, esos sí, casos. pero No aparece la ayuda. no, yo no veo que se haga un seguimiento serio de lo que realmente está pasando con la pandemia. Yo no particularmente no lo veo. A mí me parece que hay muchos flancos en donde hay que atacar a la pandemia, no solamente en el hospital y tratar de
de estar al día con toda la gente que está ingresando y toda la gente que necesita una cama, un respirador o atención de terapia intensiva. Eso obviamente que es una prioridad y estamos totalmente de acuerdo. Y el personal de salud merece absolutamente mucho reconocimiento. Sí, por supuesto, ni hablar, ni hablar. O sea, vos me estás preguntando si estoy de acuerdo con los reclamos, totalmente. Sí, sí. Sí, sí, pero no desde ahora, desde el primer momento. Totalmente a favor de los reclamos del personal de salud que bien lo merece. Yo no estoy en contra de que el equipo de Espina, de Crudo y Carmena y los doctores que están manejando salud tengan los sueldos y las bonificaciones que tienen. Nadie está diciendo que no. Yo estoy diciendo que todo el personal de salud también tenga una recompensación salarial que esté a la altura o a la igualdad o en el mismo sentido del personal de salud que encabeza este momento tan difícil. De todas maneras, el jefe de gabinete ha dado explicaciones amplias sobre esto y dice que se sigue estudiando el tema de la recategorización del personal y parece que por ahora se ha atenuado un poco el tono del desacuerdo del personal dirigido por gente del sindicato local, con más el apoyo de ATE. Sí, pero ha bajado un poco el reclamo mientras han aumentado todavía los casos. Claro. Vamos a cerrar abril y mayo con casi 1.300 casos de contagios. De contagio. Entonces, a mí tampoco me parece que las chicas o el personal que está reclamando esté ajeno a esa situación. Ajeno a que el hospital está lleno, ajeno a que está muriendo un montón de gente, ajeno a la realidad triste que vive San Antonio de Areco hoy. No creo que esté ajeno. Me parece que esas cosas por ahí estamos de acuerdo en que debe haber recomposición salarial, pero también estamos de acuerdo que estamos en un momento muy delicado. Muy delicado. Qué importante que es el que haya elecciones cada 2 años, porque el gobierno a cargo ganó por amplio margen, por eso tiene mayoría absoluta en el Consejo Liberante. Sí. Y ahora es tiempo de por ahí equilibrar. ¿O no? ¿Vos percibís algún tipo de cambio de percepción de la administración pública, de gente que la apoyó en la última votación? Sí, por supuesto, sí. Y veo mucha gente que tiene, que esto por ahí es un dato, ¿no? Tiene una bronca contenida. Está como que tiene una bronca y como que no hay con quién agarrársela, no hay con quién. Vos cuando por ahí tenés una carga emocional o cuando tenés una carga nerviosa, Sí. lo que necesitas es justamente descargarlo con alguien. A mí me parece que el ciudadano común, el ciudadano de a pie, el laburante, el que hace changa que está fundido, que se la tiene que estar rebuscando para comer, el que no puede pagar el alquiler, el que no puede pagar el gas, el que tiene un montón de problemas, tiene una bronca contenida y no sabe con quién agarrársela. No tiene alguien para descargarle la bronca que tiene en estos momentos. Bueno, todo esto se remite recurrentemente a lo mismo. La gente que más necesita está o no recibiendo lo que le ayudaría a pasar el momento terrible que estamos viendo todos, porque los que más necesitan en el país todo, en este momento están teniendo una evaluación numérica en la mitad. La mitad de gente no tiene para comer en el país. ¿Eso ocurre en Areco? Sí, por supuesto que sí. ¿En la misma proporción? Debe ser en la misma proporción. Eso repercute a veces en reclamos, pedidos de apoyo a las autoridades a través de la radio. Sí. Porque desde la provincia y nación suelen venir
apoyos económicos, en planes, ¿no? Sí, pero acá no estamos hablando de planes, por ahí estamos hablando de gente que no cobra planes, que no tiene asistencia social y que está pasando por una necesidad inédita. Porque Hay gente que no hay gente está en los programas. No, hay gente que no está en los programas, hay gente que laburó toda la vida, hay gente que está en otros rubros que hoy por hoy no están trabajando, que están fundidos y sin embargo necesitan una mano, necesitan asistencia. Y por ahí me voy a otros rubros, me voy a otras cosas que no han sido ayudadas desde ningún punto de vista. Por ejemplo, mi rubro sonidista, DJ, musicalizador, fiestas, todo el ámbito de los eventos, los mozos, las cocineras, la gente que vende catering, la gente que alquila sillas y mesas, la gente que hace fotografía y filmación. Eso se hace 1 año y medio que no trabajamos. 1 año y medio. Terrible. Y no recibimos una ayuda de nadie. Nadie levantó el teléfono y dijo, Nani, sí, yo sé que vos laburás. Hace 20 años que pasás música en fiesta y sé que hace 1 año y medio que estás parado. No recibí llamado de nadie. De nadie. Pero te doy el ejemplo mío, de mi rubro. Pero como mi rubro, hay un montón de gente que nunca le pidió ayuda al Estado. Ni nunca vivió de planes, ni nunca le pidió a ningún político nada. Y ahora no comen. Esa gente está reinventándose, viendo cómo hace un mango o vende todo lo que no usa en su casa. Metete a Facebook si querés y fíjate la cantidad de gente que vende antigüedades, ropa, zapatos, gente que tiene que vender lo que tenía guardado o lo poco que tenía para poder comer. Las joyas de la abuela. ¿O vos te pensás que la gente vende las cosas por qué? ¿Porque le gusta vender y le gusta hacer plata? Sí, es lindo vender y hacer plata, pero en este momento no te llama la atención de que 10 personas vendan cosas antiguas, de que 10 personas vendan ropa usada, de que 10 personas ofrezcan, 10 personas como ejemplo, pero capaz que hay muchos más. Están ofreciendo pasteles, están ofreciendo postres, están ofreciendo comida. Yo también estoy haciendo comida. Me tuve que reinventar para tratar de que no me lleve la ola, porque esto... mucha gente no toma conciencia de lo que está pasando. Entregar, delivery. Sí, con delivery, sí. Terrible. Sí, que gente que ha tenido... Y antes que me interrumpa, sí. Te digo una cosa más. Dale. ¿Qué asistencia psicológica hay para la gente que está sola, angustiada, deprimida, triste? La gente que se siente encerrada, la gente que se siente acorralada por la situación, que si sale se contagia, que si se contagia va al hospital, que en el hospital no hay camas, que la terapia no alcanza, que cada vez hay más casos. No muy lejos tuvimos una persona que se quitó la vida. No te estoy hablando de hace un mes, muy cerquita. Hace horas. Muy cerquita. Y vos te pensás que eso cómo lo solucionamos. No tiene que haber personal de la salud especialmente dedicado con una fuerte campaña publicitaria para llegar a la casa de esas personas que tienen esa necesidad. Claro. Sí. No sé, salen en los medios nacionales psicólogos permanentemente hablando de cosas que, bueno, si uno las mira, resultan un poco abstractas, concretado con el problema concreto, que no es estado de ánimo, sino por qué el estado de ánimo. Armando, vamos a un caso puntual. Vamos a un caso puntual y te pongo un ejemplo puntual. Una abuela que vive sola. Un abuelo que vive solo. O un par de abuelos que viven solos. Que por ahí sus hijos les alcanzan alimento. O por ahí sus hijos le van a cobrar la jubilación y se la llevan a su casa. No pueden relacionarse, no pueden estar con ellos, no pueden estar con sus nietos. Y sin embargo, a esos abuelos se los conoce bien al momento de votar, saben dónde viven, saben cuántas personas habitan en la casa, saben todo al momento de votar, al momento de las elecciones. Pero al momento de pensar, che, estos abuelos, ¿cómo están con la pandemia? ¿O necesitarán una mano de mercadería, psicológica? ¿Necesitarán una mano de algún tipo, una asistencia, una ayuda, algo? O sea, las personas pasamos a ser solamente números. Pasás a hacer un número en el documento, pasás a hacer un número en una encuesta y pasás a hacer un número en la elección. Y después nada más.
O sea, no somos personas que tenemos sentimientos, que sufrimos, que padecemos, que nos angustiamos, que a veces no salimos, no sabemos para dónde salir. Porque hasta a mí me ha pasado de estar en una situación y no voy a trabajar por un año pasando música. Tengo toda mi vida invertida en equipos. ¿Y qué hago ahora? Teniendo un depósito lleno de equipos que no puedo usar. Eso me provocó a mí depresión, y me provocó angustia, y me provocó un montón de cosas que nadie me ayudó. Tuve que salir solo. Y decir, ¿cómo hago para que no me lleve la ola? Hoy recién te decía de que te lleva la ola, porque cuando te querés dar cuenta. Nani, para que la gente que nos va a escuchar en el programa mío reactualice el conocimiento de tu persona que de muchos años, me decías hoy que desde el año 88, ¿no? Desde el 88 la radio, desde el 94 nosotros. Claro. ¿Vos tenés familia? ¿Tenés hijos? Yo tengo 4 hijos, sí. ¿Qué edad tienen esos niños? Y están todos grandes. No son más niños. 2 nenas grandes, que ya no son nenas, que tienen... Las 2 están abocadas a la tarea culinaria. Tengo un hijo también grande que trabaja en la estación de servicio Shell, y tengo el más chico que está conmigo. ¿Abuelos son, no? Soy abuelo, sí, sí. ¿De qué edad son los nietos? Y tengo un nieto de 8 y tengo una nieta de 6, de 5, y tengo un nietito chiquitito de 3. Ah, mira vos. ¿Cuánto de compartir en sentimientos con tanta gente, ¿no? Con esto de la familia. Sí, pero yo en ese sentido y en ese caso siempre fui muy Sandro. ¿Viste? Muy reservado, no me gusta mucho exponer mi vida. Mi vida privada es privada y no me gusta exponerla públicamente. No entro más no, pero por lo menos a la gente decirle, Nani es un padre y es un abuelo. Sí, por supuesto. Por supuesto. Lo que tiene en común con mucha gente, incluyéndome, ¿no? Estamos en un tipo de persona. Exacto. Siendo que vos sos bastante más joven que yo. Te vuelvo a repetir, no es una cosa de edad esto. Esto No. es una cuestión de darnos cuenta de dónde estamos parados, darnos cuenta que estamos atravesando una situación totalmente atípica y que las situaciones atípicas merecen decisiones atípicas. Ajá, sí. Bueno, el tema es elecciones este año. La gente tendrá que empezar, porque no hay otro recurso que el Estado. El Estado y el privado, son las dos cosas. Los voceros, digamos, para recurrir a las denominaciones que más uno escucha a nivel nacional, provincial, mundial. Por un lado el capitalismo y por otro lado le dicen con ánimo tal vez peyorativo el populismo, ¿no? La actividad privada y la acción pública. ¿Cómo ves todo eso? No es fácil. No es fácil. Las antípodas en este país existieron siempre. Ahora, a pesar de que muchos lo denominan la grieta o lo llaman la grieta, esto existió toda la vida existió. Con otros nombres, con otros personajes, con otros políticos que encabezaban fórmulas y poder, fue cambiando. Es muy difícil por ahí elegir, hay que estudiar mucho. Pero hay que ir a estudiar ciencia política o hay la que calle. Estudiar ciencia política O la calle te y enseña. reforzarlo con la calle. Estudiar Sí. ciencias políticas y reforzarlo con la calle. Yo por ahí me parece que repito una frase que está hecha, que es: el Estado tiene que estar en los lugares en donde la gente más necesita. Uh-huh. El Estado no tiene que estar presente o no tiene que estar, digamos, asistiendo, ayudando o acompañando a quien no lo necesita.
A mí me parece que el Estado justamente tiene que estar para todos aquellos que sufren y para todos aquellos que necesitan. Y tiene que estar de todas las formas posibles. Salud, educación, Salud, educación, justicia, justicia. trabajo. Y eso muchas veces, hablar de justicia, hablar de trabajo, hablar de educación, también por ahí genera otra polémica de decir no tantos planes y tratar de que la gente pueda trabajar más. Generar políticas de que el país pueda tener trabajo genuino y trabajo real y darle trabajo a la gente y que la gente tenga que ganarse lo suyo sin tener que depender de un plan. Claro, ese es el tema. Además, Argentina en este momento, el país, está en uno de los lugares más, en los grupos más castigados en materia de endeudamiento, de inflación, de todo esto que castiga todos los días. Pobreza. Pobreza, sí. El resultado es pobreza y hambre y esto que decíamos, el índice de pobreza, bien dijiste recién. Estamos hablando de, se ha llegado a hablar hasta de 40%, Sí, sí. medido por el Observatorio de la Iglesia Católica. El dato de hoy es que Argentina va a ser el país que más le cueste llegar a los niveles de productividad que tenía antes de la pandemia. Ese es el dato de hoy. Vale, sí, sí. O sea que nos va a costar cuántos años recuperar el país que ya tenía problemas antes de la pandemia. Sí, ahora que se está negociando por otro lado con el Fondo Monetario Internacional apoyo para los vencimientos que hay de pago de deuda. Y que, bueno, genera un estado más fuerte de temor en todo el mundo. Entienda uno algo, poco, mucho o nada sobre la cuestión política en general que incluye la economía, el resultado es miedo. Miedo reforzado por la cantidad de gente que se está llevando la pandemia. Sí, seguramente. Así que, Dani, es muy bueno escuchar la voz de alguien que está compenetrado con todo esto todos los días y que además personalmente, como decís vos, afectado. Personalmente afectado y también yo siempre en lo que puedo, a veces puedo un poco más, a veces puedo un poco menos, pero siempre estoy o juntando ropa o juntando alimentos. Contribuyendo en Siempre lo que puedes. tengo, lo podés ver ahí cuando entraste a la radio, siempre tengo sillas de ruedas, siempre tengo muletas, hay mucha gente que por ahí se encuentra en una situación de salud complicada en un momento de la vida y no tiene dinero para alquilar. Y bueno, uno hace lo que puede y siempre hice eso y no lo voy a dejar de hacer. Bueno, Nani Ramírez, director, fundador, ¿no? No, fundador no. No. Continuador de Radio Imagen. Continuador. Pero esta empezó en el 88. En el 88, sí. Ajá. ¿Y vos te hiciste cargo? 94. 94. Ay, nomás, 6 años. Sí, sí, pero pasaron un montón de cosas en esos 6 años. Viste que para la radio 6 años es una eternidad. ¿Y cómo? Porque vos venís de la calle a la radio. ¿Cómo es? Sí, sí. Sí, Eras un muchacho. Yo entré por el lado de la música. Ah, claro. Entré por el lado de la música. Siempre fui amante de la música, siempre tuve muchos... siempre coleccioné discos, después coleccioné cassettes, después coleccioné discos compactos. ¿Y vos sos músico? No. ¿Te gusta la música? No, me gusta la música. Hice música en la secundaria, hasta que terminé la secundaria, después ya no. ¿Qué hiciste de música? Cantaba, tocaba la guitarra. ¿Cantaba Sí. qué? ¿Folclore? Folclore, de todo, lo que venía.
Ah, mira, lo que venía. o sea, oído tenés. Sí, sí, No se puede cantar sin buen oído. tengo oído y cantaba y cantamos por muchos lados, cantamos folclore con muchos de los que hoy siguen cantando folclore, en su momento cantamos con ellos, éramos amigos de muchas familias. ¿El trío Areco? No, el trío Areco no, es palabra mayor. No. ¿Y Viviana Vigil? Súper mayor. Sí, ni hablar, ¿Eh? ni hablar. Grande. Incomparables, ¿Eh? incomparables. Sí, y la música que hay hecha a Areco por los buenos músicos, ¿no? Y sigue generando grandes artistas, grandes valores. Sí, generando. Sí, sí. Hay un semillero muy grande de músicos acá. En este momento hay jóvenes Sí, que lo hacen muy bien, ¿no? muchísimos, sí. Bueno, qué bueno. ¿Qué le dirías a la gente a través de mi medio? Bueno, primero te agradezco la invitación y segundo, por ahí yo lo digo en la radio, pero en la radio estoy acostumbrado a decirlo y es un poco fuerte. No esperes que los muertos sean tus muertos. No esperes que los muertos sean de tu familia o cercanos o allegados para tomar conciencia de lo que está pasando. Porque así todo, con todo lo que está pasando, con la cantidad de camas que están ocupadas en el hospital, con la cantidad de fallecidos que hay, y con 30 contagios ayer y 35 antes de ayer, y 1.300 en abril y mayo, a pesar de todo eso, todavía siguen sin entender o sin tomar real dimensión de lo que es lo que nos está pasando. No me parece que tomen la dimensión exacta como para empezar a cuidarse y realmente ser responsables al momento de relacionarse con los demás. Bueno, Nani Ramírez, director de Radio Imagen, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Armando. Un gusto. Bueno, como siempre, nos Gracias. estamos viendo en todos los momentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Martínez Turla, presidente de la Asociación Regional de Productores de Areco, por este momento. Gracias por invitarnos nuevamente y por estar y por venir a nuestra casa. ¿Cómo no? Bueno, Areco tiene dos fuentes de ingresos, como diría que Areco en especial. Una es la agricultura y el otro es la cultura reflejada en turismo. Sí, señor. Es así. Sí, señor. Bueno, Lo teníamos, por lo menos. sí, el turismo sigue ahora incluso ayudando a Areco por la imagen que tiene. La imagen tiene muchísimo que ver con Así es. las conductas de las personas. Areco es y la gente lo asume, así lo cree, es la capital nacional de la tradición. Exactamente. Está vinculado con el campus. Así ¿no? es. Bueno, venimos saliendo de la cosecha, ¿no? de soja. Venimos saliendo de la gruesa para prepararnos para la fina, Ajá. con muy buenos precios internacionales, Ajá. muy malos rendimientos. La seca nos golpeó La seca. bastante mal a todos, a todo el núcleo agrícola ganadero de la Argentina, así que los rindes han sido bastante flojos en todos lados, pero nos han acompañado los precios. Y hago un paréntesis, lo que le explicaba recién. Vamos de vuelta. La soja está en $600, por decirle un número, hoy cotizando en Chicago. 600. $600. A no olvidarse que $600 percibe el uruguayo, el brasilero, el americano, el paraguayo. Acá los $600 no existen. Acá el productor recibe 280, 290 dólares por hectárea. Muy gruesa la diferencia. Es una bestialidad. Porque no dudo que todos esos otros países que acabo de mencionar deben pagar impuestos a las ganancias. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Sus impuestos, sus tasas. Calculado de otra manera. No. El número es así. El productor uruguayo recibe $600 menos ganancias y algún impuesto más.
El paraguayo creo que 6-7% menos de los 600. Los réditos normales y usuales que se deberían percibir en un país que se precie de tal. Pero acá esto es el desdoblamiento cambiario, el dólar oficial, el dólar blue, el dólar paralelo, las retenciones. Todo hace que el productor termine cobrando en el bolsillo efectivamente 280, 290. Es la historia de siempre en Argentina. Bueno, hace poco se dejaron oír ustedes con un título como "Nos distraen mientras quieren poner a la República de rodillas". Porque básicamente yo le hago un raconto de lo que sucede para que su audiencia refresque lo que pasa en el campo, pero como yo le decía la otra vez, el campo está trabajando. Lo que se está cayendo, lo que se cae a pedazos es el país. El país se está deshaciendo a pedazos, se difumina como arena entre los dedos. Así. No sé qué puede pasar, pero lo cierto del caso es que tenemos la mitad en pobreza, según los cálculos que se hacen. Y pobreza significa no comer. La gente no tiene para llevar comida a su mesa. 50% Muchos, de pobres. Claro, 40 y tantos por ciento, Sí. según el observatorio del ente católico De la UCA. del EUCA, sí. Entonces, ¿qué va a pasar en un año político con esto? Porque ese 50% de pobreza estaría, pregunta uno, votando lo mismo, pensando que un gobierno que se asume Nacional y como popular, nacional y popular, va a encontrar la manera de justificar su asunción de proyecto. No está en mi capacidad de razonamiento saber por dónde va la cabeza de esta gente. Se me escapa totalmente, no tengo manera de analizarlo, porque cuando lo analizo de un lado se me escapan por otro, cuando voy al otro se me escaparon por el otro, así que ya no los analizo, porque básicamente lo que están anteponiendo son dos modelos de país. Dos modelos de país. Estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo, cómo las izquierdas se van radicalizando, cómo las izquierdas empiezan a meterse, o izquierdas y derechas, ¿no? Izquierdas y derechas, cómo se enhebran dentro de los países y cómo generan facciones opuestas, totalmente opuestas, pues son dos extremos. Las famosas grietas. Y eso está pasando en todo el mundo. Pasó en Estados Unidos con Trump, pasa lo mismo con Bolsonaro en Brasil, pasa lo mismo ahora en Perú con la de Keiko y el otro, el campesino peruano, creo que es de Sendero Luminoso, los despelotes que estamos teniendo en Colombia, en Bolivia. Así que se ve que es algo que es a nivel mundial, y Argentina tiene que, el argentino medio que trabaja, que quiere vivir de su esfuerzo, de su sudor, de su trabajo, que quiere estudiar, que quiere ir al colegio, que quiere que su familia crezca y no se tenga que ir a Ezeiza a buscar horizontes nuevos, tiene que plantearse bien qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder. Tenemos elecciones dentro de 3, 4 meses, no sabemos si las vamos a tener, si no las vamos a tener, si llegamos, si no llegamos y cómo llegamos. Sí. Es un momento de coyuntura total, un quiebre. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Lo que sí sé, tenemos que estar, todos los que trabajan y que no viven del Estado, vuelvo a lo mismo, tenemos que estar juntos en esto. Porque yo me imagino que una persona que trabaja, que tiene una empresa, que tiene un taller, que tiene una gomería, que tiene un restaurante, que tiene hotel, que es mozo en un bar, no le debe hacer mucha gracia tener que depender de la dádiva miserable del Estado, de un Estado quebrado que te está dando billetes pintados. Claro. Bueno, cambiando un poco el ángulo de la información, como decía Sergio Villarruel, no sé si lo recuerda, Sergio Villarruel, ¿cómo andan con los caminos? Que ustedes son los responsables de los caminos con un 70% que les reconoce la municipalidad, ¿no? No es que nos reconozca el acuerdo es así. Sí, es la municipalidad de la tasa vial. Sí.
para que nosotros nos hagamos cargo de camino, podamos emplear 2, 3 empresas de movimiento de tierra. Ustedes son quienes pueden subcontratar. Correcto, nosotros subcontratamos las 2, 3 empresas, 4 empresas, a veces depende de la cantidad de trabajo que tenemos, para hacer los arreglos de los caminos. Con ese 70% nosotros nos tiene que bastar para arreglar y tener lo mejor posible los caminos de San Antonio de Areco. El otro 30% queda en la municipalidad. Ustedes tienen un encargado, Bernardo joven Morgan. Bernardo Morgan, que lleva muy bien adelante esta tarea. Bueno, y la gente del campo, ¿qué dice? Los que transitan esos caminos. Todavía no nos tiraron con un palo por la cabeza, así que se ve que deben estar contentos. Y cuando tienen alguna dificultad, recurren acá y se resuelven. En realidad las tratamos de que los pedidos o los tengo roto la alcantarilla, tenemos roto el camino allá, tratamos de que todo eso se conduzca por el lado de la municipalidad, pero siempre termina viniendo acá. Ajá. Pero no importa, es parte de Lo que estaría haciendo sanear, digamos, no, el lado municipal. No van directamente a Marque o a alguna ahí a quejarse. Al Marque. Pero no hay quejas, la realidad es que no tenemos quejas y estamos, somos un equipo de muchas personas que están puntualmente y estratégicamente en todos los lugares donde hay problemas, donde puede haber problemas de piso, de lluvia, de barro, de alcantarilla rota, de ramas. ¿Cuántas empresas tienen ustedes contratadas? Y a veces son 2, a veces son 3, a veces son 4, depende el volumen de trabajo, la lluvia que tengamos o la seca que tengamos, las urgencias que tengamos que arreglar. Ajá. Pero siempre hay... A veces tienen que salir masivamente. Correcto, a cubrir varios frentes del tema caminos. Claro, es terrible. La tarea que hacen. Bueno, en este reclamo... La hacemos con gusto, así que... En este reclamo tan duro, ¿no? Tan fuerte, digamos, varias sociedades rurales, ¿no? Y otra parecida al título al de Carmap también, ¿no? Sociedad Rural de Varadero, Exaltación de la Cruz, San Pedro, Pergamino, Colón, Capitán Sarmiento, General Rodríguez, de San Antonio de Areco y Arpa de Arrecife. Son las que hicieron este reclamo que dice: comienza un tiempo difícil para la continuidad de la República. Esto ya tiene más de un mes, ¿no? Sigue estando plenamente vigente y cada vez más. El desgastado y desorientado Poder Ejecutivo arremete con 2 proyectos que tienden a su desaparición y a institucionalizar la impunidad y la discrecionalidad. Uno, el que pretende conceder facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo con el pretexto de la pandemia. La reforma del Ministerio Público Fiscal, el tema de la Fiscalía. Estuvimos a un tris. ¿Sí? Y seguimos estando con la espada de Damocles en la cabeza. Ambos proyectos son antidemocráticos, dice el comunicado de las entidades del campo, y nefastos para la República. Hacemos un llamado urgente a toda la dirigencia política para que sean dignos custodios de nuestra Constitución Nacional, de los principios y valores que de ella emanan y de la voluntad popular que los eligió para que trabajen, no para que deleguen. También alertamos a la ciudadanía sobre este atropello autócrata de un gobierno a la deriva y sus consecuencias impredecibles. ¿Cuántos votos mueve el campo? Pocos. Ahí está el punto. Pocos. En el volumen de la Argentina, pocos. Claro, porque no sé cuántos votos moverá el Partido Republicano en Estados Unidos en términos porcentuales. 600 millones, votan pocos en Estados Unidos, creo que vota el 20% del padrón. Sí. Bueno, es el partido fundado por Abraham Lincoln, el partido que surge de la famosa Guerra de Secesión. Sí, y que en Gettysburg se resume en los labios de Lincoln diciendo que lo que se busca es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y ahí caemos en el punto.
¿Quién consigue el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo? ¿China? Sabemos que no. Cuba tampoco. Sabemos que los extremos, ningún extremo es bueno. Todo surgió de la fuerza, todo surgió de acá manda el que puede Manejar la caja. manejar la caja, y para manejar la caja tiene que tener fuerza física suficiente para controlar, para dominar a los demás. Más o menos. Eso fue la monarquía. Revolución Francesa, Se acabó eso. fin del siglo XVIII. Aparecen las repúblicas. Libertad, igualdad, fraternidad. La fraternidad no se ve por ningún lado. No, últimamente no. Últimamente no. Es muy difícil todo este tema. Está complicado. Está muy complicado. Así que, ¿Cuáles son los planes próximos de usted? bueno, ahora estamos de paro, de paro ganadero. Hasta el día miércoles a las 0 horas estamos de paro ganadero. No hemos movido el productor ganadero argentino no ha movido una pata. Nuevamente acusan al campo de ser el que no cuida la mesa de los argentinos y ese cuento de la mesa de los argentinos. En realidad, los que nos cuidan la mesa de los argentinos son los que nos gobiernan. No es que esto valga más plata porque es a precio internacional. Esto vale más plata porque la plata que usted me da vale cada vez menos. Básicamente es eso. No es que esto valga más, vale menos la plata con que le pago. Y esto es lo que está pasando ahora. Como se sacan el lazo de encima, porque no te reconocen la inflación galopante que tienen, que es básicamente perder el valor de la moneda. Claro, pues. Los precios parece que estuvieran cada vez más caros. Bueno, ahí están las elecciones que iremos a tener, vaya a saber cuándo, en septiembre, octubre. Dios te oiga. No sé si va a haber PASO, la famosa PASO. Están también en estudio el tema en cuestión. Estamos todos cansados y en estudios. A saber. Bueno, por favor, le agradezco mucho. Gracias por venir. Gracias por venir nuevamente a casa. Lo que usted quiera decirle a la gente a través. Básicamente que piensen dónde estamos y a dónde quieren ir. Dónde estamos y a dónde queremos ir. Muchas gracias. Gracias a usted.